Saludo con mucho afecto y lo sabe muy bien al doctor Luis Carlos Ugalde. Él es director general de Integralia Consultores. Es un consorcio, es un think tank, un centro de análisis de riesgo político. En fin, él está al tanto de todo. Pero su especialidad es el tema de las elecciones. Él fue director, lo he repetido 200 veces y las otras 200 que hagan falta lo haré también. Fue presidente del Consejo Ciudadano del Instituto Federal Electoral, que ahora se llama Instituto Nacional Electoral. Siempre bienvenido. Gracias, Pepe. Buenas noches. Y vamos con tu tema. Muy buenas noches. Está el tema del debate. Ya no vamos a hablar del debate. ¿Quién ganó, quién perdió? No sé, pero vámonos al postdebate. Sigue siendo motivo de mucho análisis. Parece que lo del debate fue una borrachera y hemos seguido ahora en la cruda. Muchos diciendo que el debate fue una porquería, que el formato no sirve, otros dicen qué bueno que haya debates, pero debates porque lo que hubo el domingo no fue un debate, toda vez que no hubo un intercambio, de una confrontación de proyectos, etcétera, sino un contestadero ahí sin sentido de preguntas más preguntas con un reloj descompuesto, etcétera. En fin, ¿qué opinas de eso? ¿Qué opinas de las elecciones? Y a todo esto pensaba, oye, ¿dónde está el tema de las elecciones para gobernadores? Va a haber elecciones en 9 entidades, 8 estados y la Ciudad de México, que es una entidad. Están como borrados, ¿no? Y luego el tema de las mañaneras, que ya batearon las 8 y la acabas de escuchar, claro, hace minutos, ¿no? Tres temas muy interesantes. Te la puse muy pesada. No, por supuesto. Mira, Pepe, respecto al postdebate, yo detecto en Integralia Consultores, hemos dado seguimiento al postdebate y detectamos dos tendencias del postdebate. Por una parte, los opinadores, los comentócratas. Ajá. En ese Tú entre ellos, ¿eh? En ese segmento, Pepe, la conclusión es que Sheinbaum ganó el debate. Y de que lo ganó porque no se involucró, porque navegó de muertita, porque salió avante siendo tan vulnerable. Y que se vio más presidencial. Ese es como el argumento, y que Xochitl desaprovechó, se vio desordenada, no veía la cámara y la dejó ir viva a su adversario. Esa es la conclusión de los expertos. La conclusión de las redes sociales es que ganó Xochitl o perdió Sheinbaum. Y la razón de eso es básicamente porque se dice en general en las redes sociales que Sheinbaum no contestó, que se vio arrogante, que es la dama de hielo, y que Xochitl, a pesar de su desorden o de su improvisación, fue directa, la acusó y que estaba más del lado de los ciudadanos. Eso es, yo creo que más o menos el postdebate. Ahora, la pregunta es, ¿qué importa más para mover a los votantes? Yo tengo la impresión de que en este primer debate, el postdebate va a dejar un marcador más o menos igual al que había antes. Y en ese no va a cambiar no va a cambiar. Y en ese sentido, electoral. pues es una ganancia neta para Sheinbaum, que era la que más tenía que perder. Eso es, creo, más o menos lo que va a pasar ahora. Yo creo que finalmente podemos criticar el formato. Yo creo que es bueno que haya habido debate. Yo creo que se movió, se zarandeó un poco el tablero. Estamos hablando de las campañas. Pero eso parecía examen profesional, no debate. ¿Sí? Las preguntas eran como los sinodales, ¿no? Que preguntaban a los postulantes a cargo, en este caso, sí, presidencia, ¿no? Pero no fue un debate. Yo quería, bueno, no sé tú, pero me hubiera gustado una confrontación. Cuando tú dices esto, yo digo lo otro. Bueno, yo quisiera que los moderadores realmente fueran moderadores y fueran verdugos fuertes y duros contra las aspirantes. Pero los partidos les amarraron las manos. Yo lo sé, ese es el problema. Si queremos que haya un debate de verdad, los conductores, moderadores deben preguntar directo. Y si Pepe se hace pato y se sale por la tangente, te digo, Pepe, no has contestado la pregunta. Y si me das una información parcialmente cierta, soy capaz de decirte, esa información es inadecuada, no es correcta. Eso es la forma de poner orden, porque, o la otra es que se pudieran interrumpir de manera directa, como ocurre en otros países. Claudia, eso que estás diciendo no me has contestado. Claudia, ese dato es falso, y que hubiese esa libertad. En México no hay cultura del debate, eso no va a cambiar, de tal forma que tendremos más de estos debates un poco aburridos. Pero a pesar de que sean aburridos, y aquí es la crítica a Xochitl Gálvez, creo que ella hubiese tenido más espacio si hubiese cumplido con
el método de la reiteración, el énfasis, para que le quedara a la gente en la mente cuál era su mensaje y su crítica, y creo que ahí perdió la oportunidad Xochitl. ¿Qué te pareció lo que dijo el presidente de la República respecto al debate? El primer día dijo en la mañana cuando fue a ver el eclipse, porque el eclipse fue importante porque él estaba ahí. Si no, el eclipse hubiera sido en segunda plana, pero en fin. Cuando el presidente dice, no, sí estuvo muy bien, y al día siguiente dice, no, espérate, si todo el debate fue pegarle a mi gobierno y nadie me defendió, y caray, pues que el debate era con él. Yo nunca lo vi a él sentado en la mesa. El presidente tiene un narcisismo que se agudiza. El narcisismo es una enfermedad progresiva y conforme se acerca al final de su mandato, ese problema emocional se agudiza y llega a este extremo de sentirse mal porque la candidata de su partido no lo defendió, según él lo suficiente. Y se mete en medio y bloquea a su candidata. Lo que hace López Obrador verdaderamente es muy peligroso para Sheinbaum. La está anulando día a día, está opinando, se mete, le manda mensajes. Debiese dejarla crecer, ser protagonista, ser la candidata de la continuidad. Ni siquiera le está dando ese espacio y está generando una estridencia terrible. Y si quieres pasamos al segundo tema de las elecciones locales. Este tema es muy importante. Las elecciones borradas, ¿no? Las elecciones, hay 9 elecciones de gobernador. De esas 9 entidades, hay 6 que hoy gobierna Morena y 3 que gobierna la oposición. En todas las elecciones locales de los últimos 5 años, en cada entidad, en cada elección, cada ciclo electoral local, Morena gana más y más y más, al extremo de que hoy Morena y aliados tienen 23 gobernadores. Tengo la impresión de que la curva se va a empezar a revertir parcialmente. Sí. En este momento, de las 6 entidades que gobierna Morena, hay 3 que están en riesgo para Morena y que puede ganar la oposición. Una es la Ciudad de México, que es una elección cerrada, que probablemente la distancia esté hoy entre 4 y 5 puntos entre Morena, que sigue llevando el liderazgo, y Santiago Taboada en segundo lugar. Pero eventos como el del agua contaminada son eventos que sí te pueden cambiar el ánimo del electorado y puede aquí ganar la oposición, por supuesto. La segunda entidad donde puede ganar la oposición y perder Morena es Morelos, en donde muchas encuestas dicen que hay un empate técnico. Lucy Mesa, que es la candidata de la oposición, que era es una exmorenista, viene cerrando y hay un empate técnico probablemente en Morelos y puede ganar la oposición. Y la tercera, que es una sorpresa, es Veracruz. En Veracruz, Pepe Yunes es el candidato de la oposición y las últimas encuestas publicadas muestran que la elección se está cerrando y está a 3, 4 puntos. Si esa tendencia se mantiene, en 2, 3 semanas, Yunes va a rebasar a Rocío Nale y probablemente pueda ganar la elección. Y ahí hay un tema muy importante en Veracruz, porque el gobernador Cuitláhuac García es uno de los gobernadores peor evaluados del país. Y por otra parte, Rocío Nale, en 3 semanas de campaña, ha enfrentado una serie de escándalos. El primero es el de las casas. Su casa en Boca del Río, otra casa que le apareció en Coatzacoalcos, un departamento que le apareció al marido en Monterrey y otras propiedades. El segundo problema es que no es veracruzana, sino es zacatecana. Tiene un domicilio en el sur de Veracruz, pero ella nació en Zacatecas, sí. Creció en Zacatecas y después se fue a vivir a Veracruz por razones. Entonces, no es una veracruzana de verdad, se equivoca comúnmente con los nombres de las poblaciones que visita y tiene desconocimiento y eso ha sido muy rechazado. Y la tercera razón es que antier pasó algo que verdaderamente me parece uno de esos errores que en política son sorprendentes. Organizaron una marcha para protestar que había violencia política de género porque la acusaban de ser zacatecana y corrupta. Y entonces dijeron que era una marcha en donde participaban las brujas del mar. Las brujas del mar. Es una Les robaron la identidad. Les robaron la identidad, sembraron ahí que eran las brujas del mar, marcharon y sucedió que eran mujeres indígenas que habían sido movilizadas para una protesta que no sabían bien de qué era. Las brujas del mar salieron a decir que no podías usar el pretexto de la violencia de género para encubrir un probable delito de corrupción y se hizo un escándalo y le salió mal. Entonces, esa candidatura va muy mal y por lo tanto en Veracruz podría ser otra sorpresa. En un caso extremo podría ser que la oposición gana 6 gubernaturas, Morena se queda con 3, lo cual sería el primer punto de inflexión de esta tendencia creciente de Morena. Hoy las encuestas siguen diciendo que Sheinbaum es la
favorita, y creo que hasta que no ocurra otro, pues así será probablemente, pero creo que si a nivel local la oposición gana la Ciudad de México, gana Veracruz, gana Morelos y en el Congreso hay un resultado más balanceado, creo que ese escenario es un escenario relevante porque generaría una suerte de contrapesos verticales y regionales que creo que serían muy saludables. Bueno, ya de último escalón, permíteme preguntarte las mañaneras. Ya dijo el INE que no, que las mañaneras continúan, porque la protesta vino de la oposición señalando que esa hora y media, 2 horas, casi 3 diarias, donde está el presidente, por supuesto, en la cumbre del poder, de la Cuarta Transformación, se ha convertido en 2 o 3 horas de propaganda para sus obras y su partido. A mí me parece que López Obrador 2006 solicitaría anular la elección de 2024, porque así lo hizo en 2006. Por mucho menos de lo que hizo Fox, hoy lo que está haciendo López Obrador es 1000 veces más grave o más largo o más grande de lo que hizo Fox. Y lo que está haciendo López Obrador es generar un clima inequitativo. A mí creo que dado que López Obrador tiene incontinencia verbal y no puede distinguir entre su libertad de expresión como presidente y su interferencia en las campañas, lo deseable sería que se suspendiera, dado que no puede con el paquete de decir, ten tu mañanera y no hables de elecciones. No puede y no quiere además. Desafortunadamente el INE dice que no se puede por la libertad de expresión, pero el hecho es que el presidente no puede ahora. No tiene el INE instrumentos para decirle prohibido tener una mañanera, no lo tiene. Pero tiene que tener entonces pronunciamientos más vigorosos, más firmes, más creativos, más innovadores para detener esto. Otra vez, López Obrador le está causando un problema a Sheinbaum. Si Sheinbaum es la candidata favorita respecto a los números que tenemos hoy, puede cambiar mañana, pero hoy le está echando a perder la fiesta porque el día que gane Sheinbaum, la oposición se va a ver forzada a reclamar, a impugnar por López Obrador. López Obrador está causando un pleito innecesario que el país no necesita. Probablemente, Pepe, porque para López Obrador el pleito es parte de su naturaleza y quiere que continúe el pleito aunque él ya no esté en la presidencia. ¿Qué prevés en caso de que gane Xóchitl Gálvez? Si gana Xóchitl Gálvez, va a haber un conflicto postelectoral agudo porque López Obrador va a rechazar el resultado, seguramente va a inducir a que gobernadores de su partido también lo hagan, seguramente va a solicitar una anulación de la elección y va a ser un periodo de transición complicado, difícil, con volatilidad financiera, Pepe. Desafortunadamente, yo fui presidente del IFE en 2006, hubo un conflicto postelectoral, hubo una crisis política, se pudo haber convertido en una crisis constitucional y yo pensé, a partir de esto el país va a madurar, va a aprender. 18 años después, Pepe, estamos más o menos igual, o incluso en algunos casos peor. Y es muy lamentable que no haya un proceso de aprendizaje colectivo como país. Luis Carlos, como siempre, bienvenido a tu comentario. Gracias, Pepe. Buenas noches. Buenas noches. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.